Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Muy bienvenidos a otro programa más de Reino y Gobierno. Estamos de nuevo con este tema, continuando con el tema sobre educación y política, con unos invitados muy amados de nuestra congregación en Casas Grandes, Chihuahua, que son el hermano Alfredo Chacón y la coordinadora de Ministerios Palabra de Fe en Casas Grandes, Chihuahua, hermana Alma Valles. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Estamos de nuevo con este privilegio de ser parte de este visión de Reino y Gobierno. Le damos las gracias como siempre en cada oportunidad a nuestro ministerio, a nuestros pastores, de encontrarnos fieles para llevar a cabo la visión que el Señor le entregó al pastor con diferentes temas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están viendo y participando con nuestro ministerio para informarse y llevar lo que es el reino y la política natural a la política y el reino espiritual. Entonces, vamos a seguir tratando sobre lo que es la educación, la indoctrinización en las escuelas. Entonces, pero me gustaría empezar con las bases, que es Romanos 13:1 en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela con lo que Dios ha instituido y será castigado. Me gustaría ampliar un poco más sobre estos dos versículos. Sí. Estuvimos tratando precisamente de nuestra participación como hijos de Dios. Entonces dice en el primer versículo que han sido puestos por Dios. Toda autoridad proviene de Dios. ¿Por qué es esta frase? No es porque tal vez algún político no muy decente quiere decir que lo haya puesto Dios, sino que nosotros como hijos de Dios, como luz de este mundo, fuimos a las urnas y votamos por algún candidato. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nosotros estableció y escogió a alguien y lo puso en el poder. Es que Es a lo que me refiero yo, a lo que interpreto yo, que por eso viene esa autoridad de parte de Dios, aparte de que el Señor ya también estableció las leyes, estableció el gobierno en esta tierra y nos dio indicaciones específicas para los hijos de Dios, pero viene de Dios porque viene de los hijos de Dios que están participando en la política. Y es que tenemos que tener muy en cuenta lo que Jesús dijo de nosotros. Uh-huh. Somos el cuerpo de Cristo. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de Dios aquí. Entonces, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, no sé, a mí me tocó ser la uñita chiquita del pie izquierdo, de la uñita más chiquita del pie del Señor, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo de Cristo en esta tierra es la que está votando por las autoridades que estamos. Parece tonto lo que voy a decir, pero yo nunca he visto ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo votando por Alma Valles para presidente de Sal Si Puedes. Nunca. Entonces, ¿quién es el que vota o cómo Dios pone a las autoridades? ¿Por arte de magia? Tampoco. Es a través de la autoridad que se nos fue delegada. Nosotros vamos y votamos, emitimos nuestra semilla, porque nuestro voto es nuestra semilla, como nos ha enseñado nuestro pastor. Exactamente, por eso dice que debemos someternos a la autoridad y a lo que está establecido. Y dice en el versículo Dios, a lo establecido por Dios. Entonces, ¿por qué está establecido por Dios? Porque se supone que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo o ejerciendo nuestra autoridad en esta tierra, estamos ejerciendo la democracia, si es que tenemos un país demócrata,
para votar conforme a lo que nuestra Constitución, que es la Biblia y es la palabra de Dios, constituye y dice. Por eso es que si se resisten a las leyes que deberían de estar basadas en nuestra Constitución Amén. celestial, y establecerlas aquí en la tierra, por eso es que se resisten a Dios, porque deberíamos estar basando nuestras leyes terrenales en nuestras leyes espirituales. Y bueno, también nuestro pastor a mí me ha llamado mucho la atención. Mire qué importante es que seamos buenos ciudadanos en esta tierra como buenos ciudadanos celestiales. Tenemos la ciudadanía, ya sabemos dónde. Sí. Entonces, a mí también me impactó mucho en una ocasión que dijo el pastor, si no eres capaz de obedecer ahí donde dice alto, vas a obedecer la palabra de Dios. Yeah. Y me impactó, me pegó fuerte. Entonces, un hijo de Dios, dice la hermana Alma y dice la palabra de Dios, somos luz. Se va a notar un buen ciudadano. Si somos buenos ciudadanos aquí en la tierra, somos buenos ciudadanos también en el Señor. Entonces, si conocemos nuestros valores bíblicos, si conocemos nuestros principios bíblicos, nuestras acciones, lo que nosotros hablamos, decimos, profesamos, actuamos, votamos, participamos en nuestra comunidad, se va a dar a luz, se va a dar a conocer. No solamente es decir, yo soy cristiano, mi pastor es tal y voy a tal iglesia, sino realmente estás haciendo un alto correctamente, estás poniendo la direccional correctamente, estás siguiendo las leyes de tránsito, tratas a un oficial o alguna gente con el respeto que se merece como autoridad. Estás tratándole, estás orando por tu gobierno, estás orando por tu presidente, por tu mayor, por las autoridades, por la policía. Estás haciendo lo que te corresponde como hijo de Dios. No solamente decir yo soy cristiano y lo bendigo en el nombre de Jesús y ya. Así es como, ahí está. Entonces, realmente están... Para que digan que ya oré por alguien. Sí, entonces realmente estamos participando como hijos de Dios de lo que nos corresponde a nosotros. Realmente nuestras acciones están diciendo, somos justos en Cristo. Estamos dando frutos realmente como hijos de Dios, estamos representando como embajadores al reino de Dios correctamente, como se debe en lo que es a la política, en lo que corresponde a la educación, como el tema que vamos a tratar. Realmente estamos sentándonos con nuestros niños, con nuestra familia, estamos orando como familia, estamos instruyéndoles en casa los valores bíblicos, especialmente si se está mandando a los niños a una escuela pública, a una escuela, aunque sea privada, también tienen sus propios reglamentos, ideologías y cosas así. Entonces, yo sé que en las escuelas privadas tú puedes escoger qué tipo de escuela y qué tipo de educación le van a dar a tu hijo, pero aún así estás reforzando los valores bíblicos en casa y la educación viene desde casa. Yo creo que desde que yo estaba muy pequeña, escuché mucho esa frase, la educación viene desde casa. Entonces, ahora observo que los padres entregan a los niños, tú encárgate de mi hijo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a ir a ganar el pan y tú me lo educas. Y llegan a casa y dicen, ¿cómo es posible que se comporte tal y tal y tal? Pero realmente entregaste a tu hijo a un sistema educativo que lo están indoctrinando en ciertas ideologías, tanto políticas o de otro tipo de cosas. Y es que se perdió la base de la educación. Porque antes, por ejemplo, mi abuelita enseñó a mi mamá. Mi abuelito le enseñó a mi papá cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, en ambos casos. Cómo tratar a los hijos. De hecho, incluso es bíblico. Las personas más viejas tienen que enseñarle a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, cómo tener en sujeción a sus hijos, cómo llevar la casa, vamos, para simplificar.
Entonces, ¿qué pasa ahorita? Yo como ama de casa de 25 años, agarro a mis 2 hijos, si es que tengo hijos, agarro a mis 2 hijos y los llevo a la escuela, y en la escuela va a ser mi nuevo centro de cuidados infantiles. Ya no es una escuela. Es una guardería. Es una guardería, es un centro de cuidados. Y pobre de usted que le haga algo a mi hijo, porque entonces se las va a ver conmigo. Antes, si yo le faltaba el respeto a mi maestra de español, no quería llegar a la casa porque maestra y mamá se ponían de acuerdo. Una me regañaba en la escuela y la otra persona me regañaba en la casa con una vara. Todavía de más vieja escuela, el maestro te daba y el padre te daba. Entonces era parte de corregir. Una vez yo escuché a una persona que decía, yo no quiero decirle al niño qué hacer porque él solito va a aprender. Entonces lo saqué a mi jardín. Que aprenda a tomar sus propias decisiones. Sí, porque él sabe. Ok, yo lo saqué a mi controlarse. jardín, que mi jardín estaba recién llovidito, con hierba por donde quiera, zacate crecido, las enredaderas creciendo sin control. Entonces le dije, ¿qué usted piensa de mi jardín? Está bonito, así como está creciendo por donde le da la gana. Las hierbas por un lado, los quelites por otro, el zacate y todo está. No, está muy descuidado su jardín. ¿Qué le falta a mi jardín? Pues que usted se ponga a trabajar en ello, y el rosal lo pode, y lo mismo es su hijo. Su hijo es un jardín en el cual usted le tiene que dar forma. Usted como papá, no el maestro. Usted como papá, no el gobierno. Antes había un dicho y era pesado. Pues que eres hijo del gobierno o qué. Te mantiene el gobierno. Y era una ofensa muy grande. Ahorita dicen, a mí me mantiene el gobierno. A mí que me mantengan. Sí, entonces el jardín de mi casa en ese entonces, que estaba sin trabajar, necesitaba cuidados, necesitaba guía. Las plantas necesitaban cortarle lo que no servían. Lo mismo necesitan los hijos, lo mismo necesito yo como hijo de Dios. Corregir, necesito que un maestro me enseñe a cómo orar de una manera correcta, cómo ejercer mi fe. Por eso necesito la ayuda y la educación de un maestro aquí en la tierra, porque Dios para eso lo puso. Para eso lo llamó. En este caso, mi pastor, mi amado pastor, como maestro nos ha enseñado. Y Dios lo ha usado. Entonces, no puedo dejar a mi hijo, a mi nieto, que crezca como un jardín sin control. ¿Por qué? Porque no saben tomar decisiones. Si un niño de 5 años no le doy yo una credencial para ir a votar por cierta persona, porque sí le voy a dar la opción de hacer otras cosas. Entonces ya me estoy metiendo en otro rollo, pero bueno, es parte de la educación del tema que estamos siguiendo. Sí, exactamente. Es el tipo de educación que se está dando ahora en las escuelas, el tipo de ideología que les están poniendo, nuevas ideas, nuevas formas sociales y no de nada aceptación. Más a los niños, Erika. Han educado a los papás o nos han educado a que tenemos que depender de la aprobación como papás y del amor de los hijos. Antes mi papá a mí no me decía, es que usted me tiene que querer. No. Él me decía, usted me respeta y punto. El que me quiera, eso usted me quiere. Yo soy su papá, usted siempre me va a querer. Ahorita usted está en berrinche, pero usted necesita respetar mi autoridad. Ahorita los papás se arrodillan para mendigar un poquito de amor de los hijos. Y se ha perdido el estatus de soy papá, soy la autoridad, yo sé lo que mejor te conviene a ti. Porque hablando de personas cristianas, de discípulos, porque Dios me está guiando a cómo guiarte a ti mejor. Yo recuerdo esto cuando estaba niña, que a mí se me enseñó de
de que un berrinche cualquiera, ahora los niños dicen, ya no te quiero, I don't love you anymore. Entonces, cuando decían, like, yo no necesito que me ames. Exacto. La que te ama soy yo. Yo soy tu mamá, yo soy la que te ama. Tú a mí me respetas. Es lo único que yo necesito. A mí no me importa si me quieres o no me quieres. Tú a mí me respetas. Yo soy quien te ama a ti. Por eso te estoy educando. Entonces se fija el chantaje emocional en el cual han caído muchos cristianos. Los hijos son el reflejo de los papás. Exactamente. Los hijos dicen mucho en qué tipo de hogar viven, cómo son instruidos. Como docentes nosotros siempre detectábamos eso. Llegaba puntual, responsable el alumno a la escuela, al centro educativo, garantizaba mucho que los papás así eran. Aseado con sus útiles, con su material para sentarse a estudiar. ¿Lo traían, no lo traían? Sí, y fíjese que a mí me llamaba mucho la atención. Yo durante un tiempo fui director de una escuela. Entonces, cuando solicitábamos reportes sobre los alumnos, algo bien importante que me decían los compañeros maestros, decía, o sea, me iban a dar buen reporte, pero primero decían, es que son cristianos. Entonces, eso a mí me sentía muy satisfecho, muy, muy contento, porque decía, pues es la luz de Dios, es el Señor. Y duele es cuando el te Señor. lo ponen de mal ejemplo. Sí, y aunque fuera muy mundano, los maestros decían, no, pues de este niño, de esta niña, pues qué reporte le voy a dar, pues son cristianos ellos. Ellos van a alguna iglesia, entonces qué importante es la educación espiritual, la educación bíblica. Exactamente. Vamos a continuar expandiendo un poco más lo que es la educación, lo que es los principios bíblicos dentro del hogar, en las escuelas, y cómo se está aplicando a las futuras generaciones y cómo está influenciando en la política, porque así es el orden, es casa, escuela, política. Así es. Y ahora pues lo están haciendo al revés, política, casa, escuela y casa. Entonces vamos a ver lo que realmente implica. Les animamos a ver los siguientes anuncios, especialmente el primero, que tenemos un regalo para ustedes. Tomen ventaja de él escaneando el código QR y aprendan más sobre lo que es ser un hijo de Dios, ya que estamos hablando precisamente de nosotros dar esos frutos como hijos de Dios, de que nosotros somos luz. Si quieres aprender un poco más y recibir y ser un hijo de Dios, te animamos a que escuches este primer anuncio y tomes ventaja de aprender más sobre ese tema. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web
mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios. Continuamos con esta emisión de Reino y Gobierno, hablando de este tema precioso, maravilloso que nos trajeron nuestros hermanos de Nuevo Casas Grandes, y queremos expandir un poco más bíblicamente qué es una persona que está en autoridad y cuál es lo que nuestra función es como hijos de Dios con respecto a la educación en casa, en la escuela, y cómo se influencia en el reino natural de esta tierra, que es la política. Entonces, continuamos leyendo en Romanos 13, en la versión Nueva Traducción Viviente, donde nos quedamos en el versículo 3, que dice: pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Versículo 6. Por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Versículo 7. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes corresponda. Den respeto y honra a los que están en autoridad. Qué precioso mensaje tiene el Señor realmente si lo aplicamos bíblicamente. Como estábamos hablando en la primera sección de esta grabación, de que si las personas, los hijos de Dios, establecemos las leyes, votamos las leyes, ponemos en autoridad a personas que son guiadas o que tienen esa influencia de parte del Señor, o que tienen un corazón, tal vez no son hijos de Dios, pero tienen un corazón tierno, un corazón dócil, porque los hay. Oh, sí. Entonces, hacia las cosas del Señor, si nosotros tomamos nuestra autoridad como hijo de Dios para poner al menos peor, como se nos ha indicado a veces, Sí. y orar por ellos, hacer nuestra participación, entonces nosotros vamos a establecer realmente las leyes de esta Exacto. tierra. Si los hijos de Dios tomamos verdaderamente nuestra autoridad, el poder que el Señor nos ha entregado a nosotros como hijos de Dios, como sus embajadores, como sus representantes en esta tierra,
se va a cumplir lo que dice aquí. ¿Y cómo viene? Precisamente con educación. Viene de discípulos, hijos de Dios, que están bajo una persona en autoridad como nuestro pastor, que tiene una unción, tiene un llamado para enseñar precisamente y nos enseña la palabra de Dios, nuestras bases bíblicas, los valores bíblicos, realmente como deben de ser. Así es. Entonces, de ahí nosotros lo llevamos a casa y de casa lo llevamos a las escuelas y de ahí es como se cambian las generaciones. Entonces, continuamos, hermano, con lo que es la educación y expandemos más sobre este tema. Sí, es bien importante lo que es la educación y deseo relacionarlo mucho con lo que aprendemos de lo que por el Señor por conducto de nuestro pastor aprendemos. Hay cuatro aspectos bien importantes de la educación. De acuerdo a la UNESCO, le llaman 4 pilares de la educación y son los siguientes. Aprender a conocer es uno de ellos. Bueno, es adquirir conocimientos. En primer lugar, obtener conocimientos, obtener la teoría y el siguiente es hacer, aprender a hacer, aplicar los conocimientos a mi vida diaria. Lo que yo estoy, la instrucción que yo recibo, esa es una parte, ese es un pilar. El siguiente pilar vendría siendo aplicarlo, hacerlo. Lo que dice la palabra no solamente ser oidor, sino hacedor. La fe sin obras, ¿verdad? Entonces tengo que actuar. Una persona que está siendo enseñada, que está aprendiendo, por lo regular va a tener estos 4 aspectos, estos 4 pilares que le llaman de acuerdo a la UNESCO. Entonces, el Señor dice, el querer como el hacer. Entonces, yo lo relaciono mucho con la educación, las enseñanzas, y es bien importante. El siguiente es vivir juntos, el siguiente pilar, donde obtenemos habilidades sociales, emocionales, y yo le agregué espirituales. Entonces, se va a notar muy bien la educación en alguien en este aspecto de la siguiente manera. Vamos a decir que serían los frutos. Serían los frutos, el cómo trasladándolo a lo espiritual, a nuestras congregaciones, reuniones. Lo que dice el pastor es de impíos llegar tarde. Sería una responsabilidad, porque puedo hablar yo mucho de responsabilidad, pero si yo no lo hago, no funcionaría. Entonces sería el tercer pilar, el respeto, la responsabilidad, el ser persona comprometida, el ser persona de palabra. Pues es que todo va relacionado con lo que aprendemos de nuestro pastor. Dice, si dices que vas a estar a tales horas, ahí. Entonces, la educación tiene que notarse. Se va a notar en una persona, dice el pastor, yo no enseño lo que no vivo. Entraría aquí en este pilar. Entonces, para mí, estos 4 pilares, nosotros los recibimos desde la normal, desde la universidad, en todos los niveles educativos, principalmente para quienes van a ser formadores de alumnos. Entonces, quise escoger estos 4 pilares. Y otro es, bueno, en este caso también sería la congruencia de la persona. Dice el pastor, si no escuchas a la persona que está frente a ti, menos vas a escuchar a Dios. Si no vienes a la iglesia, si no te congregas, pues menos vas a ir al cielo. Son cosas muy prácticas. Entonces la educación, en muchos casos, lamentablemente se queda en teoría para muchas personas. Pero la educación es práctica, es hacerlo, es que haya frutos, que sean, y van a ser visibles,
van a ser visibles. Entonces, el otro pilar es el ser. Aprender a ser. Son personas íntegras, con una vida plena, una vida satisfactoria. Las personas van a sentir autorrealización. Entonces, si lo trasladamos a lo espiritual, un hijo de Dios en paz, un hijo de Dios en armonía, un hijo de Dios no frustrado, no desesperado, realizado como hijo de Dios. Entonces, bien importante estos cuatro pilares. Sería un hijo de Dios gozoso, que confía en Dios, un hijo de Dios seguro. Ese sería el último pilar. Pero muy importante la educación. Va a haber cambio, va a transformar. Dice educar para trascender, dice alguna frase por ahí de la Universidad Pedagógica Nacional. Educar para trascender, otra dice educar para transformar. Entonces, bueno, esas son frases seculares, pero las podemos traer al ámbito espiritual. Me trajo a recordar precisamente un dicho que dijo Vladimir Ilich Lenin, que es ruso, un líder de la Revolución Rusa y fundador de la Unión Soviética, que dice: dame 4 años para enseñar a los niños y la semilla que habré plantado no será arrancada jamás. De hecho, eso mismo, perdón, hermano, Sí, hermano. eso mismo dijo Hitler cuando él empezó a dar en su partido nacional socialista. Tráeme los jóvenes, tráeme los niños, les voy a plantar la semilla y nadie las va a arrancar de ahí. ¿Por qué? Porque son mentes frescas. Aquí el meollo del asunto es que aún los adultos están siendo transformados a una forma de pensar antibíblica. Exactamente. Por ejemplo, estuvimos conversando anteriormente el hermano Chacón y yo, donde pues puso un ejemplo de que él fue a Cuba. Entonces, cómo cada régimen o cómo cada país tiene su política, entonces cómo se les enseña a los niños. Y hay una anécdota donde dicen que Fidel Castro personalmente fue a las escuelas para empezar a meter esa ideología ateísta, donde les decía a los niños, los formó y les dijo: pídele a Dios que te dé de comer, pídele a Dios que te dé un pedazo de pan, pídele. Y luego pues los niños: Dios, quiero pan, tengo hambre, dame de comer. Sí. Y luego Castro les decía: ¿te lo dio? No. Ahora pídeme pan a mí. Y luego: Señor Castro, ¿me da pan? Aquí tienes. Dios no existe. Entonces fue profundo. Y cómo impresionó a los niños. Está impactando la mente, el espíritu, el alma, porque por la mala interpretación. Porque mire, vámonos, si vamos a ser bíblicos, Dios, de frente traigo al ejército más poderoso de mi tiempo, a los egipcios. Acá tengo el mar y acá tengo a todos los 3 millones de judíos que traigo, de hebreos que tú me dijiste que íbamos a pasar. ¿Qué vas a hacer? Se lo estoy parafraseando, ¿ok? Dios le dijo: hey, ¿y a mí qué me ves? Abre tú el mar. Exactamente. Abre tú el mar. O sea, yo te estoy dando a ti la autoridad. Marcha, camina. Tú tienes que hacer algo ahí. Yo ya te dije qué hacer. ¿Y qué más en este nuevo pacto de la gracia, donde ya el Señor Jesucristo lo hizo absolutamente todo? Y se nos ha entregado Todo. esa autoridad, ese poder como hijo de Dios, para no solamente estar respaldados, sino tomar esa autoridad que el Señor nos entregó y establecerlo precisamente a nuestros hogares, a nuestras congregaciones, a nuestras familias, comunidades, política,
realmente poner nuestras bases bíblicas, nuestra constitución celestial Amén. y traer la manifestación en lo natural. Por eso es que la palabra de Dios dice que por Dios fueron dadas las autoridades. Ujú. Ya está todo hecho en Cristo. Pero si los cristianos no saben que ya todo lo tenemos en Cristo y andan mendigando migajas de pan que le caen al diablo de su mesa, entonces no hay un entendimiento, no hay una sabiduría, no hay un conocimiento en el cual se pueda levantar esa persona y decir, hasta aquí. Una vez, no me acuerdo si fue nuestro pastor o el hermano Arnoldo Gutiérrez que dijo, píntale una raya al diablo, píntale. Y si a él se le ocurre saltarse esa raya, recuerda quién eres tú y lo que le va a pasar a él. Entonces, cuando yo tengo un entendimiento, cuando yo tengo una educación de quién soy en Cristo, de que debemos ser responsables, amorosos, lindos, preciosos allá, pero también el diablo tiene que saber con quién se va a poner. Soy un hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, y si se te ocurre pasarte de esa línea, ¿por qué? Porque mi Padre es el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo, sin educación cristiana, sin que se me atraviese la Biblia en mi camino, voy y emito un voto y pongo mi semilla por una persona que es antidios, que es una persona comunista, socialista, populista y todos esos mezclados, porque ahorita ya no podemos diferenciar una derecha y una izquierda. Está tan amalgamado todo eso que ya no podemos decir, es que es de izquierda. Sí, pero ¿qué clase de izquierda? Porque hay izquierdas que se han amalgamado con derechas y es una sola mezcolanza. No podemos, ahorita, antes sí definíamos muy bien quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos, incluso en las caricaturas. Los malos eran feos, vestían de rojo, de negro y de gris. Los buenos vestían de blanco, de amarillo, de colores brillantes, eran guapos, eran bonitos. Ahora no, ahora los feos, los horrorosos son los buenos. Y los bonitos, los que están vestidos de luz, son los malos. Entonces, ¿por qué? Porque se ha transformado, se ha trastocado y hemos cambiado nuestra perspectiva. Por eso, como hijos de Dios, desde la plataforma de la educación tenemos que hacer una contracultura. La cultura del enemigo, de nuestro enemigo, está abatiendo a muchos hijos de Dios. Por eso no sé si aquí cabe esa frase que dijo Jesús, y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque el amor de muchos se va a enfriar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la contracultura, lo que estaba, nosotros teníamos una cultura definida y ahora nos la cambiaron. Ahora nosotros tenemos que estar peleando desde nuestra posición de hijos de Dios, de más que vencedor, pero la oscuridad está a punto de cubrir la totalidad del planeta. ¿Por qué no la ha cubierto? Porque usted y yo estamos parados como luz, como sal de la tierra, como algo diferente. Se tiene que notar en este último tiempo la cultura, la educación, todo lo que Dios nos dejó aquí. Exactamente. Y sobre todo en la política. Esa frase que menciona hermana Erika, pues recuerdo las palabras del pastor que dice, cuidado lo que oyes, cuidado lo que ves, cuidado tu contexto, influye sobre ti. Y en este caso, en la niñez, es cuando se forman las estructuras mentales. Sí, exactamente. Entonces, algunos decimos, el niño es como una esponja que todo absorbe. Uh-huh. El cerebro es como la cámara fotográfica que todo registra lo verdadero, lo no verdadero, todo registra y son estructuras mentales que se quedan en el cerebro y de ahí que el adoctrinamiento que usted menciona
Entonces, el régimen es, vamos a suponer como en el caso de Cuba, es socialista, entonces la educación va a ser socialista. Van a legitimar el régimen político por medio de la educación. Entonces es bien importante la educación que se reciba y más en los primeros años. Es más fácil aprender que desaprender. Eso me ha pasado a mí. Yo pues muchos años en la religión. Ahora estoy aprendiendo muchas cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces yo llevaría un proceso más lento que aquel que inició, por ejemplo, en Ministerios Palabra de Fe, nuevito. Crecí en las bancas de la iglesia. Sí, exacto. Entonces yo le digo a la hermana Alma, para mí, porque tengo que estar borrando lo anterior para estar aprendiendo lo nuevo. Eso es lo que sucede a veces. Y por eso que tenemos que constantemente estar renovando nuestra mente, porque la batalla precisamente está ahí, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra alma. Vamos a profundizar todavía un poco más en un episodio, realmente cómo se influencia y legitimizan la política, cada régimen. En el próximo episodio esperamos que les haya gustado este tema y que les siga gustando, y si les interesa tenemos un episodio más para llevar a término todo lo que la política y la educación concierne y la importancia de cada uno. Les animamos a que escuchen el próximo mensaje de nuestro pastor, que les hace una invitación para unirse a nuestro ministerio como socios. Si usted se ha alimentado de nuestro ministerio, de la palabra que está saliendo y quiere hacerse partícipe y unirse junto con nosotros a llevar este mensaje de luz al mundo, le animamos a que se asocie con nuestro ministerio, y nuestro pastor tiene una invitación para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de Ministerios Palabra de Fe, que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.